Qué buena frase. Someday está el Nueva York de los Ramones, por ejemplo. Está el Nueva York anterior de la Velvet Underground. Está el Nueva York del Stevie Gillis. Está el Nueva York de la Blondie. Los Blondies, por decirlo. Y está el Nueva York de The Strokes. Quizás el último Nueva York que está emparentado a eso, a la mugre, al desecho, a lo que decía Julián Casablancas. Que en algún momento, aunque sea ese tipo de Nueva York, lo iban a extrañar en el futuro porque finalmente era un lugar de cultura, de entretenimiento y era el lugar donde nacieron los The Strokes, que es el libro, que es una carta de amor de Walter Lescano. ¿Cómo estás, Walter, que está en Argentina? Te queremos agradecer y elegimos esta canción porque básicamente hoy en día, bueno, de hecho, uno de los principales lugares turísticos, por ejemplo, tú estás en Argentina, en Chile, es ir a Nueva York. Ese Nueva York que hoy en día se toma un poco para burlarse del café de $20, que es donde ya no se puede vivir, que incluso New Jersey, que está alrededor, que es donde viene Bon Jovi, ya es caro, por ejemplo, hasta en Marvel lo dicen, pero hay un Nueva York que es el de los Ramones, por ejemplo, no tenían para comer, iban a estos eventos de música alternativa, entre comillas, con grandes sellos, para robarse comida y llevárselo a sus casas, porque en un momento fue un basurero Nueva York, y por ende, como se dice, cuando no hay dinero, aparece básicamente el ingenio, el talento. Y desde ahí viene quizás esta banda que es la última quizás que habla de ese Nueva York, pese a que claro, son hijos de multimillonarios, son tipos pudientes, pero retratan muy bien el Nueva York que ya no existe. ¿Cómo estás, Walter? Bien, bien, un placer. ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Bien, me alargué un poco, pero es que es un tema interesante y es bueno cambiar un poco eso porque hay una imagen el sueño americano hizo como una especie de, miró para otro lado porque Nueva York en ese momento ni siquiera recogían la basura. Hay una biografía de Johnny Ramone donde te cuentan cómo era Nueva York en los Sí. 70 y cómo nació el punk y tiene un ideal y viene por algo. Y bueno, y quizás es The Strokes, este cambio de milenio, la última banda, como tú lo retratas en este gran libro, gran carta de amor, que es básicamente una imagen que debería buscarse más para entender el presente, ¿no? Sí, está buenísimo eso que planteás, ¿eh? Ahí todavía tengo una duda si es la última gran banda de rock del siglo XX que retrata eso que vos bien dijiste en el comienzo, o es la primera del siglo XXI que inicia como una especie de retorno del rock de guitarra, ¿no? Que luego quizás un máximo exponente es Arctic Monkeys, pero sí es cierto que hay una identificación, un elemento identitario con ese sonido y sobre todo esa forma de vivir de esa Nueva York donde todavía era posible verse como un territorio no solamente artísticamente de avanzada, de vanguardia, sino también quizá la conciencia moral de izquierda de Estados Unidos. Creo que esto último se estuvo viendo en la campaña de Trump en Estados Unidos, pero coincido con vos en esto de la vinculación territorio y creación, ¿no? Como zona geográfica y también posibilidad de que ese lugar tenga un aura, un Mira, Walter, espíritu que todavía sigue. te voy a interrumpir un Sí, poco porque, mira, estamos viendo el video, si podemos escuchar un poco, porque esta es la canción del disco Is This It, el disco, bueno, el principal que le da el nombre al disco. Y escuchemos un poco porque la letra tiene mucho que ver para explicar por qué digo que esta es la última banda. Bueno, puse esta canción porque, claro, no puedo decir el pensamiento porque la palabra no está permitida, porque a la emoción, porque Is This It, decimos, este libro está básicamente el disco debut de los The Strokes. Yo hago el parangón y la diferencia con que, donde yo creo que Arctic Monkeys no entra, porque acá el cambio de milenio finalmente empieza lo que se le llama hoy en día en la cultura popular, esta repetición, este continuo déjà vu, esta búsqueda de donde la nostalgia vende, donde de hecho hay un debate muy importante ahora que se mezcla entre la inteligencia artificial y que desde el 2000 en adelante es todo un reciclaje y vamos a llegar, de hecho ahora está de boda a los 2000, a Lollapalooza, el último, Limp Bizkit fue una de las grandes bandas que cumplió 20 años, entonces fue quizás, a lo que voy yo, que no digo que se haga buena o mala música, eso no me corresponde a mí, pero sí ya se empieza a no, reciclar. no, te entiendo. Los Strokes tiene esto que se recicla un poco las guitarras de los 60, de los 70, y ya de frentón lo que está vendiendo es la nostalgia. Tú escuchas desde Taylor Swift, por ir más lejos, yo escucho hoy día una canción de Taylor Swift y pienso enseguida en Hope Sandoval, que es una cantante de principios de los 90. De hecho, un disco de Taylor Swift lo hizo Bon Iver, que es de 2009. Entonces, hay un continuo Sí. déjà vu. Y para cerrar la idea, Walter,
The Strokes quizás es la banda que es consciente de ello, y por eso pongo las letras, pusimos Someday, porque habla de que en algún momento lo que nos pasa hoy día lo vamos a extrañar en el futuro y valorémoslo ahora. Y también habla en Is This It de esto, que es una frase, cuando tú tocaste Trump, dice, no somos enemigos, simplemente somos personas que pensamos diferente. Algo que pasaba en este Nueva York que quizás tenía otro tipo de pensamiento. Sí, sí, total. Y también la posibilidad de ser joven en ese momento, ¿no? Y quizá, digo, esto de ser melancólicos con su primer disco tenga que ver con la posibilidad de vivir la juventud hasta las últimas consecuencias. Y quizá también era un tipo de juventud muy particular, esa que se vivía en Nueva York, digamos, de los 90 o incluso de fines de los 80. Y también podemos linkearlo, si querés, con el disco Nueva York de Lou Reed, que también es un disco muy crítico de cómo cambió la ciudad en ese momento, ¿no? Entonces, coincido con vos en ese sentido y traería también el libro Retromanía de Simon Reynolds, ¿no? Que plantea un poco esta idea de los primeros 20 años del rock en Occidente es básicamente este eterno reciclaje que quizá tenga que ver con la imposibilidad de ver el futuro, ¿no? De pensarlo o imaginarlo. Hay cuestiones también, Walter, que finalmente hoy día se pasan por encima, que son el hecho de ver de dónde viene un sonido, un estilo musical. Yo hace un tiempo atrás, de hecho de la misma editorial, que tengo el libro en mi mano, leía el de Sonic Youth, en donde los mismos Sonic Youth, a los veintitantos años, hablaban de por qué ellos, la gente de Nueva York, no funciona en California y viceversa, porque el sonido viene de un arraigo y del lugar al que pertenece. Hablábamos el otro día, y bueno, este disco envejece muy bien, han pasado más de 20 años y las letras siguen siendo actuales. Sí, Julián Casablancas es uno de los grandes quizás escritores de los últimos 20 años y sus letras realmente envejecen muy bien y da a entender también por qué a la banda le ha costado tanto volver a esta plenitud, porque finalmente él ya en sus primeras letras hablaba de que se estaba acabando el mundo como lo entendíamos finalmente, el cuestionarnos por qué estamos acá y por qué disfrutamos lo que hacemos. Es muy interesante la lírica de la banda. Sí, es genial eso que decís. Vos fijate que también tiene, más allá de la referencia literaria, una canción que se llama Soma, digo, esta cuestión de la farmacología como parte cotidiana de la juventud, ya se estaba viendo también en ese momento histórico. Y creo que quizá esto de poder sobrevivir el paso del tiempo o el paso de los almanaques, un disco del año 2001, tiene que ver con, llamémoslo así, la curaduría de la banda para poder elegir exactamente sus influencias, ¿no? De la Velvet hasta Television, hasta The Modern Lovers, hasta Patti Smith, Blondie, digo, esa curaduría me parece que es lo que hizo también el buen gusto musical, tener una buena biblioteca, una buena librería a mano, me parece que también hizo que ellos pudieran construir artefactos sonoros literarios que reflejaba muy bien tanto el presente de ese momento de ellos como el pasado de ese tipo de rock de guitarras que a ellos les gustaba y que digo, a todos evidentemente Latinoamérica también nos gustaba, ¿no? Porque Latinoamérica sigue siendo el territorio de los Strokes, donde llevan más gente, vendieron más discos, viste, bastante llamativo eso. Tiene que ver tal vez con la conciencia de algo que se está perdiendo. Principalmente tocaste un punto muy interesante que es el deber de los privilegios. Son tipos, bueno, Julián Casablanca, sabemos, es hijo de multimillonario. Albert Hammond Jr. es hijo del gran cantautor. Y podemos seguir nombrando, pero el deber, si yo tengo una vida privilegiada, lo mínimo que puedo hacer con ello es que llegue más gente. Si yo leo buenos libros, quedarme con ese mensaje y ver que le llegue a alguien que quizás no puede llegar a ese libro. Y eso es lo más interesante de The Strokes, porque eso finalmente demuestra el corazón que hay detrás de esta obra y también da a entender por qué le ha costado tanto, porque era tanto lo que tenían que decir en su momento, que finalmente en los tiempos actuales donde ya no importa tanto el mensaje, o quizás no lo entendemos desde este presente, quizás en el futuro sí se va a leer mejor, finalmente lo que ellos hicieron fue hacer un borrón hasta que acá llega la historia, y la historia le dio la razón. Estamos como se dice en el cine, en remecuelas, las bandas suenan a algo que ya pasó y lo que no está mal, pero finalmente es lo que ellos dicen, es como, ¿y ahora qué? Como que esa pregunta que tiene Is This It, como esto se está acabando, lo estoy extrañando, ese término, el dejar ir, finalmente se ha alargado en las otras generaciones y todavía no viene un recambio, por lo menos al mainstream. Deben estar pasando muchas cosas en este momento que no las sabemos ni llegamos a ello. Pero por lo menos lo que suena en la radio, lo que siga en las listas de Spotify, es música que te recuerda a otra cosa. Y finalmente lo más interesante es que los artistas de hoy en día no te hablan de sus influencias como lo hacían los The Strokes, que todo el mundo lo sabía, y por ello también se llevaron muchas críticas.
Sí, está bueno eso que planteas, ¿eh? Por eso creo que quizá en The Voids, la nueva banda de Julian Casablancas, él toma referencia de la música oriental, de la música de la India, de la música clásica, un montón de elementos que quizás hoy en día para él significan esta idea un poco, una entelequia que es el futuro en este momento histórico, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otra parte, intuyo, creo, no sé, la tiro acá a la mesa de trabajo pensando con vos, quizás cierta referencia digo, este odio a la policía, a New York City Cops es la canción del disco que habla en contra de la policía de Nueva York. Quizá hay algo del espíritu latinoamericano en ir en contra de la autoridad, ¿viste? Algo que quizá no tienen tanto los norteamericanos, pero esta idea de ir en contra de la autoridad, en contra de la policía, la historia latinoamericana, podríamos decir, en contra de los militares, creo intuir ahí algo de esta cosa rebelde un poco que no hay que olvidarnos, por supuesto, que viene gente extraordinariamente privilegiada y viene ubicada en zonas VIP de la vida, ¿no? Pero tiene como ese elemento de, coincido con vos, de abrir el juego, ¿no? De pensar en el que tiene menos. Y eso también me parece increíble. Y te agrego un dato más para ir cerrando, para que va a sonar a herejes. Si alguien llegó a esta entrevista después de 10 minutos, mi banda favorita, el proyecto de The Strokes, tiene que ver con Little Joy, que es la banda del batero con músicos brasileños, que tiene un puro disco que es una genialidad. Little Joy, búsquelo a la gente. Así que, Walter, te quiero agradecer esta entrevista. Ojalá con música en A vivo, vos. porque lo importante es que alguien se recuerde este disco. Si usted no lo conoce, vaya por él. Es muy actual y por lo más importante, tiene un corazón enorme. Así que, al igual que tu libro, muchas gracias, Walter, por esta entrevista y nos despedimos. Que estés muy bien. Muchísimas gracias, placer enorme, gracias. Ahí está. Bueno, si ustedes se quieren seguir informando, sigan las pantallas de CNN y también sigan viendo las entrevistas en CNN Chile, donde le damos datos como este gran libro que tiene un corazón enorme.